Bienvenidos a esta porción de fe. Qué bueno que nos visitas. Si es la primera vez que llegas al canal, bienvenidos. Si has estado con nosotros, sé más que bienvenido y vamos a continuar la lectura. Seguimos leyendo el Antiguo Testamento. Estamos leyendo la nueva versión internacional, en este caso el libro de Números. Leeremos hoy los capítulos del 30 al 32. Así que estaremos viendo lo relativo a los votos de las mujeres, también la guerra contra Madián, y veremos también cómo dos tribus se establecen en la heredad que pidieron ellos. Así que vamos a iniciar. Capítulo 30, verso 1. Voto de las mujeres. Vamos a ver qué dice. Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Principio que podemos aprender, respetar lo que decimos. Sé que a veces es difícil, pero si mantenemos nuestra palabra, lograremos tener la confianza tanto de Dios como de las personas. Así que vamos adelante. Cuando una joven que todavía vive en casa de su padre haga un voto al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Cuando la joven dice, vamos a ver, pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el Señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. Otro principio que podemos ver es la autoridad. En la casa, la autoridad la tiene el Padre. Sé que esto no le parece quizá a algunos en estos días, pero la autoridad la da el Señor. La autoridad, no la valía. La autoridad la tiene en casa el Padre. Sigamos, ese es un principio de parte de Dios. Sigamos. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados y el Señor la absolverá. Sí, en casa es el esposo el que tiene la autoridad de parte de Dios, la autoridad, no la valía. Todos valemos lo mismo, pero la autoridad la tiene el esposo, el padre, el hombre, la autoridad. Lamentablemente el hombre muchas veces ha hecho mal uso de esa autoridad y se ha convertido en abuso. En abuso. Ahí el Señor se encargará de cada uno y la esposa, la hija, deberá pedir ayuda en caso de estar siendo violentada. Vamos adelante. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. ¿Por qué? Bueno, la viuda o divorciada no tiene una autoridad sobre ella. Ella es una mujer que lo que haga, el voto que haga deberá cumplirlo. Así también ahora ella es la autoridad en su casa, sobre sus hijos y sobre todas sus propiedades. Es el principio que también podemos aprender este día. Sigamos. Cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas por la línea de autoridad. ¿Sí? Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absolverá. Es el principio de autoridad. El principio de autoridad en aquellas situaciones difíciles, y aún no difíciles, siempre habrá que ponerse de acuerdo el esposo con la esposa. La autoridad, el Señor se la confiere al esposo. Sigamos. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Lo mismo es por la línea de autoridad que no ejerció en su momento, ahora él será el responsable. Así era en el Antiguo Testamento y hoy mismo también es el esposo el que tiene la autoridad. Hagamos buen uso de ella, esposos, esposas. Les conviene respetar la autoridad. Esto es cuando el esposo es sabio. No digo que se permita el abuso. En caso de abuso, hay instancias correspondientes para hacerse cargo de ello.
Verso 16. Estos son los estatutos que el Señor dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija que todavía viva en su casa, por la línea de autoridad. Mantengamos el orden y las cosas irán mejor entre el esposo, la esposa y los hijos, y también en nuestra sociedad. Respetemos la autoridad que Dios ha establecido en el gobierno, en la sociedad, en la familia. Capítulo 31. Guerra contra Madián. Seguimos leyendo la historia del pueblo de Israel y dice, el Señor le dijo a Moisés, antes de partir de este mundo, para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo, preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envía 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12,000 hombres. Recordemos que eran 12 tribus armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron la espada a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. ¿Por qué? Porque él había inducido al pueblo de Israel a hacer lo malo. No lo había maldecido, pero lo había inducido a hacer lo malo. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, sí, aquel profeta que a cambio de dinero quería maldecir, si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés. Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista al fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista al fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. Verso 25. El Señor le dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor, tanto de la gente capturada como de los asnos, vacas u ovejas. Apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, vaya cantidad, 72,000 cabezas de ganado, tremendo ganado, 61,000 asnos, qué bárbaro, cuántos asnos, y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales, 32,000 mujeres, vaya cantidad. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: 337,500 ovejas, de las cuales se entregaron 675 como contribución al Señor.
36,000 vacas, de las cuales entregaron 72 como contribución al Señor. 30,500 asnos, de los cuales entregaron 61 como contribución al Señor. 16,000 mujeres, de las cuales entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, de modo que a la comunidad le tocaron 337,500 ovejas, una cantidad tremenda, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces, los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés. ¿Para qué? Para presentar una ofrenda por ellos mismos. Veamos. Y le dijeron: tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Esto es, el Señor los había guardado. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro. Todo el oro que los jefes de 1,000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor pesó 190 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Capítulo 32. Dos tribus reciben su herencia y se establecen al oriente del Jordán. Vamos a ver en qué consistió. Capítulo 32, verso 1. Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad: las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrah, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como herencia. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés les dijo a los rubenitas y a los gaditas, los de la tribu de Rubén, los de la tribu de Gad: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, dijo el Señor, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel, les seguía diciendo Moisés, y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, caterva o prole de pecadores, vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo y ustedes serán la causa de su destrucción. Los estaba reconviniendo Moisés. Pero veamos, verso 16. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron: vamos a construir corrales para el ganado y edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés les contestó: si están dispuestos a hacerlo así, tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel.
y con la aprobación del Señor esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Estaban haciendo una promesa. Cumplamos nuestras promesas, aunque a veces es difícil, hagamos todo lo necesario por cumplirlas. Veamos. Edifiquen ciudades, continuó Moisés diciendo para sus pequeños, y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los de la tribu de Gad y la tribu de Rubén le dijeron a Moisés, tus siervos harán todo tal como el Señor lo ha mandado. Aquí en las ciudades de Galaad se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños, pero tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor tal como Él lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel. ¿Qué les dijo? Si los gaditas y los rubenitas armados para la guerra cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país, como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su herencia entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron, tus siervos harán lo que el Señor ha mandado. Tal como Él lo quiere, cruzaremos armados delante del Señor en la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas, a los rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, a los cuales habían derrotado, como ya hemos leído en un video anterior. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Haser, Jobea, Bet-Nimra y Bet-Aram. Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. También edificaron las ciudades de Hezbón, Elalé, Kiriat, Tayín, Nebo, Baal, Megón y Sibná, y les cambiaron de nombre. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron, echando de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó Galaad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, hijo de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Noba capturó Kenat y sus aldeas, y a la región le dio su propio nombre. Hemos terminado esta lectura, hemos visto varios principios de autoridad, principios también de que las promesas que hagamos vamos a cumplirlas, seamos hombres y mujeres de palabra, los padres cumplamos las promesas a los hijos cumplan sus promesas a los padres y cada uno respete la autoridad, ya veremos cómo nos va mejor. Si al estar leyendo, al estar escuchando esta narración, algunas cosas no quedaron tan claras, no te parecieron, sigamos leyendo, ya veremos más adelante por qué de qué se ha tratado esta lectura. Y si tienes algún comentario, házmelo saber en los comentarios y con gusto estaremos tratando de resolver las inquietudes. Ok, pues hemos terminado esta porción de fe. Seguramente nos ayudará. Vayamos adelante. Buenas noches.